Hola, bienvenidos al podcast NutriCode, Descodificando la Nutrición. Yo soy Majo Narea, tu nutricionista favorita, y en este segundo capítulo me gustaría hablar de las mentiras que existen en torno de la nutrición y la salud, así como también de las personalidades de quienes emiten estas mentiras. Y bueno, para entrar directamente en contexto, personalmente opino que son la ignorancia y la inocencia lo que nos hace vulnerables a las mentiras, los engaños, a la traición y a las estafas. Y siento que la justificación tiene que ver con que el que nada sabe, nada teme, y el que nada teme no tiene problemas con ir directo hacia las fauces del depredador. Entonces, mi objetivo con divulgar esta información, como les he dicho en otras ocasiones, tiene que ver con justamente la pérdida de la inocencia y de la ignorancia, para que podamos, comillas, ser lo más invulnerables posible a todas estas trampas que existen en torno a la nutrición y la salud principalmente. Y es innegable que estamos en un mundo en donde cualquier persona es libre realmente de decir cualquier cosa, ya sea en base a la evidencia, es decir, que tenga estudios, que tenga una carrera profesional y que se esté, por lo tanto, informando constantemente con fuentes serias, fuentes confiables, además de su experiencia profesional, que en este caso tiene que ver con la experiencia clínica. Y por otra parte está el tema de la experiencia personal. Y la verdad es que siento que es justamente la experiencia personal, el vacío legal, comillas, del cual los charlatanes se aferran para asegurar algún tipo de verdad. Y es aquí en donde encontramos el típico eslogan de marketing del tipo: yo tenía una vida muy triste, ¿sabes? Hasta que encontré el batido Super Life. Y ahora no tan solo derretí mi grasa, sino que también derretí mi mala suerte. Encontré el amor y el dinero. Todo gracias a Super Life. Y bueno, les quiero decir que tengo este batido disponible. No, mentira, es broma. Pero el tema es que, como les decía, para hacerlo más invulnerables posible a todo este tipo de trampas que existen en este mundo que está lleno de trampas, tiene que ver con abarcar dos puntos, que son el primero, informarse, que tiene que ver con la pérdida de la ignorancia y la inocencia al mismo tiempo de no crear expectativas que no son realistas. Y el segundo punto también con, como les decía, conocer las personalidades de los charlatanes. Eso es muy útil para que podamos saber si esta persona es realmente confiable o no. Y en estos dos puntos, como les decía en el capítulo anterior, es importante que tratemos de estar lo más libres posibles de conflictos de dolor o de traumas que pudieran distorsionar la realidad e interferir en advertir correctamente el peligro. No voy a profundizar en este tema ahora, pero muchas veces los conflictos de dolor apagan las señales de alarma para advertir correctamente, como les decía, algún peligro más o menos inminente. Y en relación a las distorsiones de la realidad más comunes en términos de nutrición, bueno, la primera por excelencia, como les decía la vez pasada, es que perder peso es sinónimo de salud. Les mencionaba la vez pasada que todos estos paradigmas nuevos como el enfoque de salud en todas las tallas y el body positive
hablan que en el fondo el cambio en el estilo de vida no necesariamente implica una pérdida de peso. Y la justificación más técnica tiene que ver con lo siguiente. Resulta que tener grasa en sí mismo no es perjudicial. Lo que sí puede ser perjudicial va a depender de dónde esté ubicada esta grasa. Existen 2 reservorios principales de grasa en el cuerpo. El primero es la grasa visceral, que es la grasa que se ubica cerca de las vísceras. Es decir, está cerca del intestino, el estómago, el hígado, el páncreas. Y la segunda distribución de grasa importante es la región subcutánea, es decir, debajo de la piel, o lo que conocemos comúnmente como el rollito. Y el tema es que cuando uno lleva un estilo de vida principalmente sedentario, la grasa tiende a ubicarse en la región visceral. Además que si uno lleva un estilo de vida en donde exista mucho estrés, eso también predispone a que la grasa se ubique mayoritariamente en la región visceral. Y el problema de la grasa visceral es que cuando está en altas cantidades, sí es proinflamatoria. Y que sea proinflamatoria es un factor de riesgo para todas las enfermedades metabólicas que conocemos hoy en día, que también se los mencionaba la vez pasada, como resistencia a la insulina o diabetes, que es básicamente lo mismo, o sea, tienen la misma fisiopatología, solo que la resistencia a la insulina es un estadio anterior. Problemas con el colesterol y los problemas de la presión arterial, principalmente. Pero cuando uno realiza actividad física, además de disminuir los niveles de estrés, potencia a que esta grasa que se ubica en la región visceral se traslade hacia la región subcutánea. Y es por eso, y esta es la gran razón de por qué el body positive y el enfoque de salud en todas las tallas tienen razón. Porque mientras tú lleves un estilo de vida saludable, que incorpore actividad física saludable y que tenga una alimentación saludable que favorezca la salud, uno no debería tener problemas de salud, valga la redundancia. Ahora bien, ¿cuál es el tema? La confusión. Todavía existe este estigma en torno al peso, en donde se cree que por tener mayor peso uno no está sano, y eso realmente, como les decía, es un prejuicio. Claro, obviamente que si uno quiere tener un cuerpo más socialmente aceptado desde el punto de vista estético, probablemente no va a ser coherente que exista un mayor consumo de alimentos ricos en azúcares y grasas. Pero si tú quieres mantener tu salud, que los incorpores de forma equilibrada, no hay ningún problema. Quizás no vas a tener un cuerpo fitness, pero si te sientes bien contigo mismo, ¿cuál es el problema? Y ese es el punto. Bueno, y como existe esta mentira tan socialmente, comúnmente aceptada de que perder peso es sinónimo de salud, por eso es que existen tantos charlatanes vendiendo pérdida de peso. Y además porque, digámoslo, la mayoría de la gente sí quiere verse mejor. Existe este pensamiento en la conciencia colectiva de que si uno tiene menos adiposidad es más atractivo. No digo que esté de acuerdo con eso, pero es una creencia común. Y bueno, el tema es que muchas veces por querer alcanzar este objetivo estético, bajo la premisa de que no, esto lo hago por salud, muchas veces al final nos estamos alejando más de ella realmente. Porque muchas veces por perder peso se cae en estos charlatanes que usan técnicas bastante restrictivas y agresivas, la verdad, para lograr este objetivo de perder peso.
Y como les contaba la vez pasada, existen ciertos estudios, recuerdo uno en particular, que es de Mann et al. Del 2007, en que se evaluaba la intervención de una alimentación hipocalórica o un plan para perder peso, y se veía que las personas recuperaban el peso perdido dentro de 5 años, pero sobre todo en el primer año después de haberse sometido a la intervención, y que muchas veces no solo recuperaban el peso perdido, sino que además recuperaban más peso. Y esto es el clásico efecto rebote de las dietas. Y bueno, no solo de las dietas, porque en el fondo, al final, dentro de todo este mercado y de toda esta oferta que existe para bajar de peso, creo que las dietas al final es lo más inocente, donde se recurre a diferentes estrategias para lograr la restricción calórica, que habitualmente tiene que ver con tratar de engañar al hambre con comer más verdura, más frutas y más agua, y más alimentos ricos en proteínas. A veces también está el tema de aumentar las grasas, como en la dieta cetogénica, que es muy común también y es muy típica. Y claro, pueden funcionar durante un tiempo, porque además, técnicamente hablando, las grasas y las proteínas tienen un nivel alto de saciedad, entonces uno logra engañar el hambre. El tema es que este tipo de alimentación no es muy práctico en la vida real. Y siento que esa es como la pregunta que tenemos que hacernos todos, como ¿qué tan práctico, qué tan realista es este estilo de alimentación o este estilo de vida que estoy llevando? ¿Realmente es sostenible en el largo plazo? ¿Podré continuar y perseverar en este estilo de alimentación durante toda mi vida? Y como les decía, las dietas al final es lo más inocente dentro de este mercado, porque también existen muchos productos, pastillas, batidos, que tienden mucho van a atacar a lo mismo, lo que les decía, engañar el hambre. Y a veces también pueden haber productos que incluso usen medicamentos. Bueno, en el caso de las pastillas directamente son medicamentos que no solo tiendan a disminuir el apetito, sino que tiendan a aumentar el metabolismo, usando algunos precursores hormonales o símiles, por ejemplo, hormonas tiroideas y ese tipo de herramientas, lo que la verdad es que más aún predisponen a un efecto rebote. Hay otras técnicas que también tienen que ver con la deshidratación, un método bastante agresivo que recuerdo, mucho tiempo estuvo de moda esto de la nuez de la India, no sé si se lo recuerdan, que tenía mucho que ver con la deshidratación, porque causaba finalmente que al consumir este alimento, perdón que lo diga así, pero causaba un efecto laxante. Entonces obviamente que uno se veía más delgado y perdías agua y creías que estaba más delgado, pero no es real, es una pérdida de peso aparente. Y por eso hago tanto énfasis en que algo que sea realmente saludable es el que persevera por sí solo en el largo plazo y es sostenible por sí solo. Y bueno, solo como dato curioso, si entran a mi página de YouTube, Majo Narea Nutrición, van a encontrar, hay varios videos en donde yo ya estaba subiendo información hace un tiempo, sobre todo acerca de los atributos del amor y algo que hablamos el capítulo anterior. Pero hay un videíto muy cortito de un documental que se llama El peso de una nación, que yo particularmente lo encontré muy bueno. Era de HBO, pero hace muy antiguo. Y habla del concepto de set point. Pueden buscar el concepto de set point. Pero de forma resumida explica que nuestro peso de alguna forma viene genéticamente determinado.
Entonces sí podemos hacer esfuerzos para modificar nuestro peso, pero pareciera ser que cuando lo dejamos de controlar, volvemos a este estado, comillas, natural, a esta determinación genética. Y que no necesariamente esta determinación, comillas, genética, que también es ambiental, como les decía, y también tiene mucho que ver en cómo se desarrolló la niñez, se condice con un, comillas, IMC saludable. Así que bueno, ahí tienen más para reflexionar, se los dejo así como dato curioso. Pero el tema al final también tiene que ver mucho como con ir a uno mismo, y uno al final sabe lo que a uno le hace bien. Y si no lo sabe, bueno, es un buen comienzo para enfocarse en eso, más que nada en el bienestar. Y obviamente alimentarse sano porque uno se siente mejor, hacer actividad física porque uno se siente mejor, pero como les decía, sin buscar un resultado, porque muchas veces si no se llega a ese resultado, uno puede caer en frustración o en emociones negativas que nos hagan mal para nuestra salud emocional y mental. Y bueno, hablando de eso, está esta otra contraparte de, por decirlo así, los charlatanes de la nutrición, y no sé si lo han escuchado, de que al sanar las emociones o al sanar los traumas puedes perder peso. Algo así como, pierde kilos de emociones, si sanas tus traumas perderás peso y qué sé yo. Y bueno, esto lo imparten los que yo llamo Guru Chanta. Y bueno, lo primero que sí me gustaría decir es que las mejores mentiras o las mejores manipulaciones siempre están construidas desde una verdad. Por ejemplo, en el tema de las mentiras más comunes de la nutrición, que les decía, como la pérdida de peso a través de una alimentación que es más restrictiva. Sí, es verdad que vas a perder peso. No siempre se pierde peso en grasa, a veces sí también, pero no es sostenible en el tiempo. Entonces, claro, la verdad es que sí puedes perder peso, pero es una verdad distorsionada porque puedes perder peso, pero no para siempre. Y eso es lo que no te dicen. Y con el tema de las emociones es como, sí, muchas veces puedes sanar tus traumas que, por ejemplo, en un momento determinado de tu vida te están haciendo comer de una forma que sí te está provocando un aumento de tu peso corporal, pero no en todos los casos es así. Y a ese punto también quiero llegar porque no sé si se los decía así en el capítulo anterior, pero al final todo tiene que ver con el comportamiento, todo tiene que ver con la conducta. Entonces uno en realidad lo que tiene que ir a sanar es la conducta. Y si uno está teniendo una conducta que nos enferma de alguna forma, puede ser que eso se traduzca en una pérdida de peso, pero eso no siempre es así. A veces puede ser que tú sanes tus emociones y no necesariamente pierdas peso. Pero a veces lo encuentro como más trágico el tema de los Guru Chanta, porque igual se meten en un tema que es como los dolores de cada persona. Y como les decía, no siempre esto es así, es una verdad que es distorsionada. Como les decía, puede ser que tu conducta te esté llevando a un estado que te enferme, pero puede ser que sanes tu conducta y no necesariamente pierdas peso o no necesariamente pierdas tanto peso, o quizás sí, pero no es algo que uno pueda asegurar a priori porque, como les decía, el peso es multifactorial, depende de muchas cosas, no solo de lo que estás comiendo, de tu mente, de tus emociones, del ambiente en el que te desarrollas, de tu trabajo, etc. Bueno, y como dato curioso, me pasó el otro día que vi esta película, El Lobo de Wall Street. No sé si la han visto, es buena, a mí me gustó. Y eso me hizo pensar muchas cosas porque siempre como el perfil del estafador es como, no sé si se han dado cuenta, pero siempre se posiciona como desde el no, yo lo logré, mira lo que tengo, mira lo que hago por los demás, mira lo que he hecho. Y me llama mucho la atención porque, claro, es como que tuvieran cierta
evidencia y parece todo demasiado real, porque también muchas veces como que prometen cosas que no parecen reales, pero es como, mira, esto que no parece real, mira cómo lo diré. Y parece real, y el tema es como, por eso decía, volver a la pérdida de la inocencia y la pérdida de la ignorancia. No es cierto. Y justamente ese es el mayor peligro, que parece real. Y bueno, hablando de eso, como les decía, muchas veces hay gente que sí logra perder mucha grasa, pero no están mostrando todo lo que hay detrás. Muchas veces, como les decía, hay cirugías, hay fármacos, hay altos niveles de entrenamiento y muchas veces no hay vida familiar, vida social. Entonces, ¿cuál es el precio realmente? Y por otra parte, también ocurre que, claro, uno está viendo un resultado, pero no es algo que, si uno quiere vivir una vida más o menos normal, desde un punto de vista realista, se pueda lograr. O sea, el precio que están pagando es demasiado alto. Es como, muchas veces, claro, personas con porcentaje de grasa muy bajo, pero esas personas realmente no están yendo a las reuniones familiares, no están yendo a las reuniones con sus colegas, o si van, están tomando agua y no están comiendo, no están compartiendo con los demás. Entonces, claro, ellos pueden decir, no, sí, esto está bien. Y bueno, yo no soy quien para juzgar realmente, pero el tema es como, cada una de las personas que está escuchando está dispuesto a pagar ese precio. Si eso tiene que ver con tu verdad, perfecto. Pero si tú quieres tener otra vida para ti, cuestiónate. ¿Qué es lo que quieres y qué tanto estás dispuesto a dar por eso? Si realmente vale la pena al final del día. Siento que tiene mucho que ver con eso. Bueno, y lamentablemente creo que la única forma de identificar si la persona que está vendiendo esta herramienta o este producto es realmente confiable, es decir, que no está vendiendo humo, por decirlo de alguna forma, tiene que ver con que esa persona tenga la capacidad de ser realista y responsable de los límites de eso que está ofreciendo, hasta qué punto puede hacer y qué no, y de qué es lo que esa persona se hace responsable. Finalmente lo que quiero decir es como algo que parece demasiado bueno, probablemente no sea cierto, probablemente hay algo atrás que la persona no te está diciendo. Y como les decía, si es que el precio no es demasiado alto, también existen los casos de personas que tienen una genética que les favorece. Pasa mucho con los hijos de madres deportistas, porque en términos científicos las mitocondrias se heredan de la madre. Y bueno, ustedes quizás están preguntando qué son las mitocondrias. Son unos organelos celulares que son los que producen energía y que están dentro de las células de cada uno de nosotros. Y cuando uno se entrena, aumenta la densidad mitocondrial. Y eso es lo que hace que se eleve el metabolismo. Entonces, las personas que son hijos de madres deportistas nacen ya con una genética que tiene un metabolismo más elevado, dicho de forma simple. Entonces sí, la genética influye mucho. Y bueno, también es cierto que el entrenamiento en el largo plazo modifica también el ADN, por eso el entrenamiento sí es importante. Entonces, por eso les digo, hay que ver demasiadas cosas para ver qué es lo que realmente uno es lo que puede llegar a alcanzar. Y no dejarse engañar porque otra persona dijo, no, si yo puedo, tú puedes. Porque tú no sabes si tú tienes esas mismas condiciones que esa otra persona. Y bueno, volvemos un poquito como a lo que les decía, la personalidad del estafador. Y bueno, casi siempre la persona chanta es una persona que no se hace responsable, básicamente. Es como si a ti no te funcionó lo que esa persona te dijo, tú tienes la culpa. Porque su argumento es como, a mí sí me funcionó, entonces si a ti no te funcionó, algo mal estarás haciendo. Eso es muy característico de las personalidades manipuladoras. Y siempre, en el fondo, como que llevan la culpa a la otra persona, o más bien dicho, la responsabilidad.
siento que eso es como un factor clave, una red flag, por decirlo de alguna forma. Y bueno, es una gran red flag porque para las personalidades empáticas, la culpa es un sentimiento muy desagradable y generalmente existe para que uno le dé claridad a un asunto. Muchas veces también se vende como esto de alimentación sin culpas y tal. Y no sé, pensándolo bien, no me parece que sea malo sentir culpa por algo que hicimos. Si de verdad no es algo que queríamos hacer, siento que la culpa viene a ser como esto que dicen como un mensajero que al final te dice: no quiero que vuelvas a hacer esto porque esto no me hizo bien. Pero también es bueno aprender a perdonarse, como, bueno, caí en este error porque antes era ignorante o era inocente, pero ahora que lo sé, no quiero volver a hacerme daño. Siento que por ahí va un poco la reflexión. Pero muchas veces, claro, el exceso de culpa nos hace caer en el victimismo. Y ojo, que victimismo no es lo mismo que ser víctima. Porque muchas veces sí podemos ser víctimas, como les decía, de engaños, de estafas, de traiciones, de mentiras. Pero el victimismo tiene que ver con no salir de esa posición, con ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Sin tomar responsabilidad. Y en el fondo la responsabilidad es decir como, bueno, antes no lo sabía y por eso me pasó esto. La aceptación de la realidad. Acepto que me pasó esto que no me gusta. Acepto que me pasó esto que es desagradable. Y voy a hacer la acción que es coherente de aquí en adelante. Siento que con el tema del cuerpo es lo mismo. Es válido que a uno no le agrade su estado físico. Pero ¿qué es lo que uno va a hacer con eso? ¿Quedarse estancado en la queja? ¿O hacer algo que sea coherente para modificar eso que a uno no le gusta, aceptando la realidad? Y siento que esto es muy importante porque siempre los cambios duraderos vienen desde la paz y desde el amor a nosotros mismos. Entonces, ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo señalo? Creo que si estamos desde la ira, la vergüenza o desde una emoción negativa en el fondo, para cambiar nuestro cuerpo, probablemente vamos a caer en estafas, en mentiras, en engaños o en conductas agresivas para poder modificar eso que en el largo plazo no nos va a dar un buen resultado. Pero si podemos hacer esta reflexión desde la tranquilidad y desde la paz de uno mismo. Bueno, en este momento no me gusta mi cuerpo. ¿Puedo cambiarlo? ¿Qué tanto puedo cambiarlo? ¿Y qué herramientas son las más efectivas para lograr este cambio? Teniendo muy claros cuáles son los límites para hacer lo que al final es coherente. Siento que la coherencia es uno de los principios básicos del amor. Y bueno, me gustaría seguir contándoles un poquito más de este tema, pero creo que lo voy a dejar para el próximo capítulo, en donde me gustaría hacer el checklist para reconocer el valor de una persona que uno puede aplicar tanto a sí mismo como a los demás, para poder tomar las decisiones que sean correctas, para poder tomar las decisiones claras que nos van a llevar hacia donde nos queremos dirigir. Les recuerdo que pueden escribirme y que pueden contactarse conmigo en mi Instagram, majonarea.nutrición, o en TikTok también, majonarea.nutrición. Pueden tener más información también en el canal de YouTube. Y eso, escribirme, contarme sus dudas, contarme sus casos, para que los podamos reflexionar y esclarecer a lo largo de este podcast. NutriCode, descodificando la nutrición. Los espero. Soy Majo Narea, tu Majo Nutri favorita, y te invito a seguirme en redes sociales. Estoy en Instagram y en TikTok
como @majoenarea.nutrición y en YouTube como majoenarea, en donde podrás encontrar más información acerca de mí, de mis asesorías de salud general y de nutrición. Y también puedes escribirme si quieres profundizar o incluso participar en el podcast NutriCode, Descodificando la Nutrición. En la grabación y edición, Cristian Miranda. Te espero.